Bien, pues arrancamos ya la segunda parte de Navarra en Abierto, en una semana en la que se ha hablado también de la reforma de la Administración. Decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes que iba a ser una reforma que iba a suponer un ahorro de 37.700 millones hasta 2015 gracias a los menores gastos de personal. Y Navarra se apresuraba a decir que no iba a aplicar el recorte de las administraciones públicas planteadas por el Gobierno la semana pasada, al menos en los aspectos que más estaban dando que hablar. Y la presidenta Yolanda Barcina exponía en Madrid el lunes la idea de reformar la administración en Navarra a través de la reducción de mancomunidades y de reorganizar los servicios administrativos. Lo hizo en una mesa redonda donde se abordaba la reforma de las entidades locales planteada por el Gobierno de Rajoy. Barcina defendía la intención del Ejecutivo Foral de reducir mancomunidades, pero manteniendo los 272 municipios y los casi 350 concejos que hay actualmente. También hablaba de la reorganización en la gestión, siempre en base al consenso. Pero se ha hablado también de la supresión de la Cámara de Comptos, de la supresión del Defensor del Pueblo. Se ha hablado también de que el objetivo de déficit se iba a ligar al cumplimiento de los puntos establecidos en la reforma. ¿Esta presión va a servir para algo? La ley que se está aprobando a nivel nacional, igual que la nuestra, lo más importante me parece que es que seamos capaces de alcanzar consensos entre todas las fuerzas políticas. ¿Y por qué lo digo? Porque de lo contrario vamos a tener unas reformas de vete y ven, unas reformas que tienen que permanecer en el tiempo, que no hay nada más injusto que tratar igual a dos que son desiguales. En este sentido, no cabe duda que los costes que tenemos en Pamplona, en estos servicios, pues son muy inferiores a los de las entidades locales. Lo que tendremos que buscar es un sistema que sí que nos haga gestionar eficientemente esos servicios para que nos vayan costando, pues, unas cifras similares o ajustadas a la realidad con estas estructuras intermunicipales. Bueno, son numerosos los frentes que tenemos abiertos ante esta reforma de la Administración que plantea el Gobierno de Rajoy y que Navarra, de momento, Patxi Zabaleta está mirando de alguna forma con recelo. Es que cuando se habla de reforma de la Administración se habla a la vez de muchas cosas. Se habla, por ejemplo, como se ha dicho, de suprimir la Cámara de Comptos o el Defensor del Pueblo, y nosotros creemos que una autonomía, en este caso la autonomía foral, que tiene competencias financieras y fiscales, no puede no tener esos órganos y que además son imprescindibles. Otra cosa es que se abordasen otro tipo de cuestiones, sobre todo en el Estado, porque el Estado habla de las autonomías y de las provincias, pero no aborda ni el tema del Senado, ni el tema de las diputaciones provinciales, ni muchas otras cuentas, ni muchas otras cuestiones. Y para decir que algo funciona mal, el ejemplo máximo sería el Tribunal de Cuentas del Estado, que está ahora juzgando cuestiones de 2006. Y en segundo término, cuando se habla de reforma de la Administración, se habla ya de otra cosa más peligrosa, que es disminuir la Administración como tal, disminuir los servicios públicos y disminuir también, pues de alguna manera, todo lo que son las prestaciones públicas realizadas por la Administración. Y en eso nosotros consideramos que eso sería un retroceso que solo puede defender la derecha. Y luego se habla de otras cosas, pero en tono menor, que sería la simplificación de procedimientos, la transparencia en los procedimientos y todo lo que eso conllevaría para que la ciudadanía tuviera en sus relaciones con la Administración mucho más sencillez y más claridad. Y en eso sí que se puede trabajar mucho. Señor Rizarbe. Sí, pues ahí coincido con Patxi Zabaleta. A mí me parece que una cuestión es optimizar, reorganizar. Mire, cuanta menor burocracia haya, mejor para los ciudadanos. De ahí la simplificación que decía ahora Patxi, ¿no? O sea, la gente no entiende por qué hay que hacer tantos papeles pues para pedir la apertura de un negocio para una cuestión muy sencilla, ¿no? Sin perjuicio que luego haya los suficientes controles, ¿no? Pero esa es una cosa, y otra que yo creo que detrás de las intenciones del Partido Popular hay dos cosas, ¿no? Una, rebajar el conjunto de la Administración para que haya menos derechos y menos derechos de los ciudadanos y sobre todo menos servicios públicos. En Madrid están privatizando los hospitales una semana sí y otra no. Y detrás lo que viene es la cobertura jurídica para disminuir prestaciones y también derechos. Vamos a ver, cuando a un ciudadano la Administración no le da la razón y la tiene, ¿qué hace?
y viene a decir Soraya Sáenz de Santamaría, váyase usted al juzgado. Ya, pero tiene que pagar una tasa judicial, coger un abogado, un procurador, y le resolverán dentro de 4 años. Que entonces igual ya la resolución no sirve para nada y habrá tenido que pagar bastante dinero. ¿Por qué no puede ir al defensor del pueblo de Navarra? Dice, no, suprimamos los tribunales de cuentas autonómicos, incluido el tribunal, la Cámara de Comptos aquí. Aquí por lo menos se han puesto todos de acuerdo, claro, hasta el PP. Claro, es que ahí hay otro tema. Pero vamos a ver, dice Pachi, si están juzgando en el Tribunal de Cuentas temas del 2006, como quitemos los tribunales autonómicos de cuentas y vayan todos allí, pues no estaremos, espero que sí, pero tendremos unos 110 años cada uno como media, y aún no habrán resuelto nada. Y hay otro tema más. Vamos a ver, yo esto lo quiero para toda España, que no triunfe la reforma del PP, pero especialmente en Navarra. Es que la Cámara de Comptos está en el amejoramiento. Es que Navarra no es una comunidad autónoma, es la comunidad foral. Y aquí nos organizamos bastante bien. Por lo tanto, Soraya, que diga lo que quiera, que aquí haremos lo que nos parezca oportuno al conjunto de los ciudadanos. Sergio Sayas. Pues, yo comparto muchas de las cosas que se han dicho aquí, evidentemente, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con alguna de las cuestiones que estaba planteando el señor Zabaleta también, y me parece que la vicepresidenta del Gobierno de España, hombre, presenta una reforma donde le dice a las comunidades autónomas lo que tiene que hacer. Oiga, primero, y estoy de acuerdo en que hay que reducir la administración, pero primero diga usted hasta dónde quiere llegar el Gobierno de España, qué es lo que quiere hacer con las instituciones de España, porque muchos ciudadanos nos preguntamos para qué sirve el Senado en este país y por qué tenemos que estar financiando una estructura que tiene nada menos que más de 300 senadores y que tiene todo lo que a eso le acompaña. Yo no he leído ni una línea de eso en la reforma que plantea el Partido Popular. Por otro lado, también... De hecho, una de las críticas que se le está haciendo precisamente es que niega de plano que el tamaño de la administración sea grande. Por eso, efectivamente, cuando el Senado o bien se reorienta sus labores y se dedica a algo que tenga un carácter más autonómico, que es para lo que la Constitución además lo señala, o realmente para convertirse en una Cámara de segunda lectura, que además si vuelve al Congreso y es aprobado, da igual lo que haya dicho el Senado, pues evidentemente poco sentido tiene. Con lo cual, fíjese si tiene la señora Sáenz de Santamaría tarea para hacer en el ámbito del Estado. Y en el ámbito de las comunidades también hay que hacer tarea, y UPN ya salió mucho antes de que se pronunciara el Gobierno de España diciendo, por ejemplo, que el Parlamento de Navarra había que reducirlo. Fue una propuesta que no fue secundada por el resto de los grupos. Exactamente por nadie. Pero nosotros la propusimos y pues eso, pues también propusisteis suprimir el defensor del pueblo de Navarra. No. ¿No? No, eso lo propuso el Partido Popular. Era no, es que como a veces os confundimos... No, pues no se confunda usted porque no proponemos lo mismo. Nosotros, efectivamente, el defensor del pueblo está en el amejoramiento exactamente igual que está la Cámara de Comptos. Y, por tanto, nosotros, desde el respeto que tenemos al amejoramiento, y además creemos que el amejoramiento está bien como está, no hemos cuestionado esas instituciones. Turno para el señor sí cuestionamos la dimensión del Parlamento. Y también, perdón, en el tema de administración local va a haber otra oportunidad de buscar un consenso en esta comunidad en una materia que creo que es clave y de la que si no legislamos nosotros nos impondrán la ley nacional con criterios que no se ajustan a los de esta comunidad. Señor Ramírez. Es evidente que siempre las administraciones tienen que hacer una autorreflexión sobre su propio funcionamiento para optimizar, para ganar en eficacia y eficiencia. Y evidentemente se debe revisar, racionalizar y tomar medidas, ¿no? para con los menos recursos posibles lograr las mayores cuotas de calidad en los servicios públicos. Pero debajo de este celofán, ¿qué es lo que esconde el Partido Popular? ¿Y la derecha? Pues un afán de reducir los servicios públicos, las atenciones sociales, las desigualdades sociales y dejar de que las administraciones públicas pues sean los que garanticen una igualdad social del conjunto de la sociedad, independientemente de cuál sea el nivel adquisitivo de cada uno, ¿no? Y hay que constatar que hasta el momento todas y cada una de las iniciativas en esta línea que ha diseñado el Partido Popular, UPN las ha implantado en Navarra. Lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores públicos, lo que tiene que ver el deterioro de los ratios educativos, lo que tiene que ver con materia sanitaria, atención a inmigrantes, etcétera, etcétera. Es decir, al final, Roma locuta, causa finita, y UPN lo aplica en Navarra. Por lo tanto, pues bueno, nos parece muy bien ese afán explicativo, quizás, pues bueno, de edulcorar la posición propia de la derecha, pero en Navarra la derecha tiene dos nombres. Dos caras, pero la misma cabeza, UPN y Partido Popular. Pero paralelamente subyace un debate que a nosotros nos preocupa sobremanera, y es el de los derechos históricos y la capacidad de decisión que corresponde a la ciudadanía navarra. Evidentemente que hay que hacer reformas, evidentemente hay que reformar el mapa local. Es necesario racionalizar las estructuras.
pero desde aquí, en Navarra, tenemos la capacidad, nos corresponde, no el privilegio, el derecho de definir, déjeme terminar, se nos haya, déjeme terminar. En Navarra nos corresponde el derecho a definir nuestras propias políticas en materia económica. Tenemos una hacienda propia, por lo tanto, la negociación del déficit y ese café para todos al que ha cedido Yolanda Bárcena, nosotros lo censuramos. Tenemos capacidad y competencias propias en materia de definición de aquellas políticas que tienen que ver con las instituciones de Navarra, con el Defensor del Pueblo, con la Cámara de Contos, que tiene ya muchos años y una función acreditada. En estos casos, además, en estos momentos tiene encomendada auditar también Caja Navarra, por lo tanto esperaremos con atención ese informe. En definitiva, detrás o paralelamente al debate de pauperización de la sociedad y de los servicios públicos o de las medidas que van en ese camino del Partido Popular y la derecha, va el afán recentralizador que pretende eliminar los derechos que nos asisten a la ciudadanía navarra, y ahí es necesario un gobierno rotundo, contundente y fuerte, y no roto y en minoría. Tiene que terminar ya. Una semana en la que hemos hablado también, y se ha hablado también, del fuero y del convenio económico. Por si había dudas, hoy mismo el presidente Rajoy las ha querido despejar en público y en el mismo Congreso de los Diputados. Hablamos del régimen foral navarro, cuestionado en los últimos tiempos desde distintas autonomías. Hoy, en esa defensa del autogobierno, el diputado regionalista Carlos Salvador le preguntaba a Mariano Rajoy. Los ataques sobre Navarra no son nuevos. ETA lleva queriendo quebrar la voluntad política de nuestra comunidad durante más de 50 años y aquí estamos. Pero apelar a la insolidaridad es un ataque mucho más sutil, porque supone negar uno de los principios rectores de nuestro fuero, recogido en el artículo primero del mejoramiento, donde se describe a Navarra como una comunidad solidaria con el resto de los pueblos de España. Los navarros, señor presidente, no vamos a renunciar a nuestra personalidad política, es más, la vamos a defender con tesón, con leal tesón, como dice nuestro himno, frente a todos aquellos que están empeñados en mancillar la imagen de nuestra comunidad en España. Yo, desde luego, espero, lo oigo en su respuesta, pero espero que usted, su gobierno, su partido y muchos más se sumen a esta noble causa. Muchas gracias. Este es un elemento que configura el régimen foral, es una pieza más de nuestro Estado autonómico, no es un privilegio ni es insolidario, sirve para la solidaridad de todos y el Gobierno no tiene ninguna intención de plantear ninguna reforma de la Constitución. Muchas gracias. Señor Lizarbe, ¿considera usted que detrás de estos movimientos que se están produciendo, por lo menos el volver a abrir el debate de la reforma, el debate del convenio económico, hay algo realmente detrás como para que en Navarra nos pongamos firmes? No, nosotros, yo creo que no. Nosotros, hombre, siempre tenemos que estar defendiendo el convenio y lo hacemos permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Mire, yo creo que en el resto de España hay un problema de financiación de las autonomías. Y entonces lo más fácil es que salga, con todos los respetos, cualquiera, sea del PP, incluso del PSOE, y que no, lo mejor sería quitar el convenio y el concierto, ¿no? Mire, si usted tiene un problema de financiación en Murcia, en Madrid, porque han salido de todas partes de España y de todas las ideologías, o en Cataluña, resuelva usted lo suyo, pero a mí déjeme en paz. Porque si queremos hablar y debatir de verdad, yo no tengo ningún problema y estoy convencido que los tres parlamentarios que me acompañan tampoco, en cualquier lugar de España, del Estado español, ir y defender que el convenio económico de Navarra no es insolidario y si hacemos las cuentas se demostrará que no es ningún privilegio. Es decir, vamos a ver, aquí estamos pagando por el 1,6 y nuestra población es el 1,3 del conjunto de España. Sí. Por lo tanto, ¿se trata de hacer las cuentas? Hacemos las cuentas. O sea, a nivel económico no nos ganan el debate, a nivel de solidaridad tampoco, y a nivel jurídico tampoco, a nivel político. ¿Por qué? Porque esto está en la Constitución y está en el mejoramiento, porque hubo un pacto constitucional. Dice Rajoy, y me alegro, no vamos a reformar la Constitución. Mejor, así no perdemos el tiempo en estas cuestiones. Pero es que este fue un pacto constitucional, el del convenio navarro y el del concierto vasco. Por eso esta cuestión ni tocar. Y yo insisto, no solamente se trata de ampararnos, y a mí me parece bien algo que se ha dicho antes, de ampararnos en nuestros derechos históricos reconocidos constitucionalmente. Es que al que quiera en cualquier lugar de España, vamos juntos o por separado, se lo explicamos y verán los demás como esto de insolidaridad, nada, que igual... Lo que tengo claro es que no pagamos menos que los demás. Señor Vamos Sayas. a ver, pues efectivamente, en primer lugar, lo que debemos dejar claro es, y me alegro que el presidente del Gobierno de España también lo haya dicho,
que Navarra no es en ningún caso una comunidad insolidaria, porque además de contribuir por el PIB y no por el número de personas, es una contribuidora neta a la seguridad social, y habría que ver también qué pasa con el tema de las infraestructuras, con lo cual hay mucho de lo que esta comunidad está dando. Y en segundo lugar, yo creo que, hombre, que muchos líderes que abren en este país la boca deberían pensarse dos veces antes de abrirla, porque cuando uno tiene ciertas responsabilidades tiene que tener especial cuidado en lo que dice. Y no se puede consentir que un presidente de una comunidad autónoma o de un partido en una comunidad autónoma salga con la falta de rigor que han salido algunos de diferentes partidos en este país a cuestionar, a hablar de cuestiones de las que desconocen y si las conocen, mienten. Y por tanto, cuando se está hablando de una comunidad como Navarra, que a lo largo de su historia ha sido una comunidad solidaria, leal a España y que forma parte del conjunto de España a través del mejoramiento que está recogido en la Constitución y de ese pacto que fue el acuerdo por el cual Navarra forma hoy parte de España, como el resto de comunidades autónomas, desde luego, cuando se cuestiona eso, es desconocer nuestra historia y tener falta de rigor a la hora de hablar de esta comunidad. Señor Zabaleta. Bueno, quiero hacer 2 o 3 precisiones, porque en el fondo, en la defensa del convenio económico, todos hemos estado de acuerdo. Pero recordar, primero, porque es un hecho evidente y cierto, que lo que han atacado tanto Pere Navarro en Cataluña como el Partido Socialista en Andalucía, como UPyD, como muchos otros que han hablado, no es solo el convenio, ha sido conjuntamente el concierto de la Comunidad Autónoma Vasca y el convenio. Los dos juntos, porque los dos tienen en el fondo la misma raíz, que por cierto es preconstitucional, porque la Constitución, con esa disposición primera tantas veces mencionada, ampara y respeta, pero los derechos que ya existían, es decir, se mantienen. Y en ese sentido hay que decir que efectivamente son unos derechos, no son un privilegio, y además existe la solidaridad por las razones que se han dado, el 1,6 de imputación en los gastos generales del Estado y la presión fiscal, que en Navarra no es menor que en la mayoría del resto de las comunidades del Estado. Pero además de eso habría que decir otra cosa más. Si las transferencias de la seguridad social previstas en el mejoramiento y no cumplidas se hicieran también con el debido rigor, tampoco habría insolidaridad, porque sería también los activos y los pasivos debidamente computados. Y dicho eso, los derechos históricos en la actualidad, para ser defendidos democráticamente y con base en la sociedad, tienen que fundamentarse en el derecho a decidir de los ciudadanos, que nos han dado a nosotros, a los que estamos ahora en el Parlamento y a los que estarán luego, bueno, pues un derecho de representación, pero en el fondo la actualización democrática de los derechos históricos es el derecho a decidir. Y terminamos. Sí, brevemente. Los navarros y navarras pagamos del orden de 550 millones de euros al año al Estado en concepto de aportación, y entre ellos, por supuesto, entre otras muchas cosas, pagamos la Casa Real, el Ejército, etcétera, etcétera, también. Algo que habría que ver si la ciudadanía navarra está de acuerdo, se adhiere a financiar ese tipo de cuestiones. Pero es que además la última negociación del convenio llevada a cabo por UPN pues le costó que Navarra dejase de ingresar, por más de un acuerdo, 25 millones de euros anuales. Es decir, el propio ejercicio del convenio se ha ido deteriorando año a año para Navarra. El caso es claro, 25 millones de euros el último año, y previsión hasta el 2014 de ir perdiendo 25 millones que antes sí cobrábamos. Sí, y claro, termino. Nosotros creemos que evidentemente siempre va a haber una tensión entre Navarra y el Estado, y conocida es nuestra apuesta porque Navarra tenga las máximas competencias y capacidad de decisión. Pero claro, nosotros creemos que estas expresiones también encuentran sustento en que si el mayor representante, o el principal representante de la ciudadanía navarra, la presidenta del gobierno, es presidenta de un gobierno en minoría, está a las puertas de una imputación por un caso de corrupción, forma parte y preside un gobierno, un partido político roto, va a negociar el TAV a Madrid, llega a un acuerdo con el ministro, le parece bien el tercer rail que consideraba chapuza, luego vuelve a Navarra, llega a un acuerdo con el Partido Socialista, ahora tiene que hablar otra vez con el ministro. Es decir, en definitiva, creemos que la realidad institucional de Navarra no cuenta con las garantías y el respaldo necesario para poder defender no tenemos tiempo. La capacidad de decisión que nos corresponde. Bueno, gracias a los cuatro. ¿Puedo decir una cosa? Sí, no, como este es el último programa antes del verano y ahora viene mucha gente en los Sanfermines y en las fiestas luego de los pueblos, y incluso mucha gente, no tanta como el año pasado, pues se irá o nos iremos algunos días de vacaciones. Con esto del convenio,
Yo, cuando les digan algo, o cuando vengan, ¿no?, que nos vienen y nos visitan, yo les diría solo una cosa, pues esto es un rollo, ¿no?, para explicar lo que hemos dicho aquí, aunque es así, lo que hemos dicho los cuatro más o menos, ¿no? Pero hay un tema. La pregunta que hay que hacerle al que venga a visitarnos en los Sanfermines o en las fiestas de los pueblos, o cuando nosotros vayamos a la playa o a la montaña o a nuestro pueblo, ¿no?, de fuera de Navarra, quiero decir, ¿no? Digo, oye, los navarros pagáis menos y tal, hay que decirles una cosa, y esa es prueba de fe, decir, oye, ¿a que no sabes dónde se paga de España el impuesto de patrimonio más alto? Y la respuesta es en Navarra. En Navarra es donde más impuesto de patrimonio se paga de todo el Estado español. Digo porque como es mucho rollo decir todo, pues con eso iremos haciendo didactismo. Un minuto en el que les quiero comentar un tema, porque mañana en el Parlamento de Navarra hay una cita con las víctimas del terrorismo. La Cámara Foral se suma a la celebración del día en recuerdo del homenaje a las víctimas y lo hace, por ejemplo, con esta exposición que van a ver de 3 paneles de la Fundación Tomás Caballero, que recoge 3 décadas de barbarie y asesinatos de ETA. Además, el comienzo del pleno de mañana se leerá una declaración institucional de recuerdo y apoyo a las víctimas. De hecho, el Parlamento se adhiere al día en el recuerdo con los votos a favor de UPN, PSN, PP e Izquierda Ezquerra, mientras que Bildu y Aralar Navai han votado en contra. Pero porque no se permitió que fuera para todas las víctimas. Y como les tengo aquí a Bildu y a Aralar, que Patxi Zabaleta se me adelantaba sin que le diera la palabra, ¿por qué ustedes no se adhieren? Mañana van a celebrar las personas, bueno, pues que nos son allegadas a nosotros, a Amaiur concretamente, un acto en Guernica, por todas las víctimas, de todas las violencias. Y lo va a celebrar además con afán de que sea un acto, digámoslo así, abierto a toda la ciudadanía y que sirva de base para la convivencia futura. ¿Por qué pasó eso? Pues es que no tenemos tiempo, se señor presentó Zabaleta, fuera del ¿verdad? orden del día y no se nos permitió el hacer una modificación. Vamos a ver, yo creo que aquí hay una cosa que está claro y es que no se puede equiparar a víctimas con verdugos. Y aquí ha habido... Efectivamente, pero verdugos hay en las dos partes cuando víctimas hay en las dos partes. Yo no le he interrumpido y el que y no estaba de siente acuerdo, dolor señor por las Zabaleta, víctimas ajenas, si usted entre comillas, me en deja sentido ahora dialéctico, terminar, se lo agradezco. Sí, pero Y nos aquí, ha interrumpido a nosotros usted. Bien, está sin le darle vuelvo a la decir palabra. que yo no lo he interrumpido y seguramente no compartía el discurso Concrétenos, literalmente. Yo lo que quiero decir es que aquí ha habido víctimas del terrorismo que durante más de 40 años han soportado esa lacra y han sido asesinadas en una democracia por defender lo que pensaban. Eso es lo que vamos a recordar mañana, eso es lo que nunca una sociedad democrática puede dejar de recordar y lo que pedimos es memoria, la dignidad y por supuesto la justicia. En una frase, señor Ramírez y señor Lizarbe. Sí, evidentemente nosotros creemos que víctimas ha habido muchas, víctima es Miquel Zabalza o Germán, como Tomás Caballero, y todas ellas, sin exclusiones, sin excepciones, merecen reconocimiento y reparación por parte de las instituciones y de la sociedad. Y hay que avanzar en ese camino, no en el camino, a nuestro juicio, de hacer unas segregaciones que son injustas. El homenaje de mañana, el PSN participará, recordaremos a las víctimas de ETA. Muchos murieron, muchos lo pasaron muy mal, son también nuestras víctimas, son las víctimas de ETA. Y en fin, nunca nos podremos olvidar, sinceramente, y mañana participaremos y por eso votamos a favor y lo haremos con ganas y activamente. Gracias a los 4, que tengan buen verano. Gracias también a todos ustedes. Como bien ha dicho el señor Lizarbe, este es el último programa de parlamentarios. La semana que viene cerramos la temporada y nos pondremos casi ya el pañuelico rojo porque vamos a hablar de San Fermín, del pasado, del presente y del futuro. Porque habrá que preguntarse también si se está terminando con la gallina de los huevos de oro. Les esperamos. Muy buenas noches.